Gracias a Dios porque nos permite una vez más reunirnos en este viernes, un día precioso, maravilloso. Gracias a Dios por esos hermosos cantos que pues ponemos para que usted los escuche y pueda de esa manera también conectarse con nosotros. Hoy tenemos un tema muy bonito, al menos para mí es un tema especial que se llama "Estad pues firmes en la libertad". Está basado en el libro de Gálatas, en el capítulo 5. Quiero que me acompañe, por favor, en esta lectura. Gálatas, capítulo 5. Voy a leer del versículo 1 al versículo 10. Gracias por estar con nosotros. Espero de corazón que este tema le ayude a usted y a mí para que podamos estar siempre libres en el Señor Jesús. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, en el capítulo 5, del 1 al 10, dice de esta manera: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia, dice, habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Acompáñenme en una oración. Poderoso y santo Señor, gracias porque estamos bien, porque nos has cuidado y protegido, Señor, en medio de esta pandemia. Gracias porque no nos ha faltado nada. Gracias porque tu amor y tus bendiciones están con nosotros a diario. Bendito sea, Señor. No tenemos en nuestro corazón más que agradecerte porque eres bueno y misericordioso con nosotros. Gracias porque nos permites meditar en tu palabra una vez más y que este mensaje, Señor, llegue a muchas personas, Padre poderoso. Sobre todo que haga efecto en sus vidas para recordarnos que el propósito de Cristo al venir a esta tierra es darnos libertad. Ayúdanos, Señor, para que nuestra mente, nuestro corazón estén en tu palabra y que tú seas el que nos hables a nuestra mente en esta noche. Pedimos tu aprobación y tu bendición en todo, y todo lo suplicamos, Señor bendito, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Estad pues firmes en la libertad. Siempre me gusta ir al principio de la creación, porque pues es el principio de todo. Dios, cuando hizo a Adán y a Eva, lo hizo para ser feliz, pero esta felicidad provenía de la libertad que Dios le dio. Nosotros entendemos que Dios es un ser soberano e hizo a Adán y a Eva, como dice la Escritura, Génesis 1:26, cuando dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios es un ser libre. Los ángeles son seres libres. Y Dios hizo a Adán y a Eva libres, y a su descendencia eran libres. Y decíamos, guárdese esto siempre en su cabeza: si queremos ser verdaderamente felices, tenemos que aprender a ser libres. Dios quería que el hombre viviera muchos años. Él no quería que Adán y Eva fueran expulsados del Edén. Eso no fue el propósito. Pero siempre sabemos que el diablo siempre entra en las cosas para echarlas a perder, o al menos desviarlas, cambiarlas. Y todos sabemos que el libro de Génesis nos dice que el diablo venía sin duda continuamente con Adán y Eva. Y siempre les preguntaba, ¿qué es lo que Dios les dice? ¿Cuáles son las restricciones de Dios? Y siempre Adán y Eva contestaban, bueno, Dios dice que del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no podemos comer. Y el diablo insistía siempre diciéndole a Adán y a Eva, no es verdad, no van a morir. Dios les dice que van a morir, pero no van a morir. Una de las cosas atractivas que el diablo le dijo a Eva, al contrario, dice, van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. La Biblia dice que
Dios hizo al hombre como un Dios, por decir así, en miniatura. Dios le dio a Adán y a la creación poder sobre todas las cosas. Él le dijo, todo está bajo tu pie, todo está bajo tu autoridad. Porque el hombre es el rey de la creación. El hombre es el ser más especial que Dios hizo en su creación. El cielo, acuérdense, o el Edén, es símbolo del paraíso. En el Edén, Adán y Eva y a sus descendencias no les faltaba nada. Tenían todo. Era un pedazo de cielo sobre la tierra. No había tristeza, no había aflicción, no había enfermedades, no había miedo, no había preocupación y obviamente no había muerte, porque ellos comían del árbol de la vida. Y todo esto porque ellos obedecían a Dios, porque eran libres. Pero cuando ellos desobedecieron a Dios, entonces vino el conflicto. Ya el hombre no era libre, ya había pecado, ya estaba sujeto a la maldad, ya estaba en su mente el germen del pecado y Dios tiene que echarlos fuera. Porque en medio del huerto, decíamos, estaba el árbol de la vida. Y Dios no quería que el hombre siguiera comiendo del árbol de la vida y viviera para siempre conociendo el bien y el mal. Y por eso tiene que expulsarlo del Edén. David en el Salmo capítulo 8 nos dice que el hombre es un ser muy especial que Dios hizo. Lo hizo grandioso y poderoso. Dice en el Salmo capítulo 8, especialmente del versículo 3 en delante. Salmo 8 del 3 en delante dice la escritura: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Mire cómo Dios hizo al ser humano. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Escuche, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Dios hizo al hombre, decíamos, a su imagen y a su semejanza. Lo hizo, dice David, un poquito nada más, un poquito menor que los ángeles. Los ángeles son poderosos. Hay ángeles, hay arcángeles y hay serafines o querubines, pero son poderosos. Y dice David, tú hiciste al hombre un poquitito nada más menor que los ángeles. Los ángeles gobiernan, tienen poder, tienen autoridad, claro, mucho más que el hombre. Pero el hombre solamente, dice David, un poquito menos. Esto significa de nuevo que Dios hizo al hombre para gobernar, no para ser gobernado, para ser libre, no para que fuera esclavo. No fue, acuérdense, el hombre producto de la casualidad. Dios lo hizo. Y lo hizo con este propósito, que el hombre fuera feliz y que el hombre estuviera sujeto a Dios, para que de esta manera el hombre fuera libre. Nosotros entendemos de nuevo que por un tiempo, pues Dios tuvo esa paciencia y de esta manera el hombre fue pecando y se alejó de Dios. Ya lo hemos leído varias veces, pero queremos leer una vez más en Génesis capítulo 6, donde la humanidad comenzó con el pecado de Adán y Eva y siguió, y años más tarde la humanidad simplemente estaba totalmente desviada. Génesis capítulo 6 dice, por ejemplo, en el versículo 5 en delante, Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres, hombre, un sentido genérico, hombre y mujer, era mucha en la tierra. Y Dios no exagera, está hablando la verdad. Y que todo designio, escuche bien, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, la única solución es esta: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dice el versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra, escuche bien, llena de violencia.
Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. No habían pasado muchos años, pero el diablo había tomado control. Dios hizo al hombre libre. El hombre decidió desobedecer a Dios y obedecer a Adán y a Eva. Y eso solamente fue el principio. Los hijos de Adán, los hijos de Eva, sus nietos, sus bisnietos, tataranietos, decidieron entonces hacer lo mismo. Depender del diablo y no de Dios. Y cuando Dios mira la condición, dice, la única solución, tenemos que eliminarlos. El designio de los pensamientos de los hombres, 24 horas todos los días, era de continuo al mal. Y me sorprende cuando predico a la congregación decir, no había internet, no había pornografía, no había películas inmorales, no había libros inmorales también, no había tanta perversión que hay ahora. ¿Cómo fue que el hombre en esta época se pervirtió, se degeneró? Porque el diablo ha existido y el diablo quiere que el hombre sea infeliz. Y la manera que lo hace es que sea el hombre esclavo del pecado. Y es donde nosotros entendemos que Dios sufre porque el hombre desobedece a Dios. El Salmo 19 también dice algo bonito, si me quiere acompañar. En el Salmo 19 dice, por ejemplo, el versículo 1 en delante, Salmo 19:1, los cielos, siempre habla en plural, cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos, dice, puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Dios hizo la creación bella y perfecta, Dios hizo al hombre perfecto, pero decíamos, el hombre desvió su camino. Ese es el engaño del diablo, decirnos, Dios no tiene derecho, ustedes son libres, si su corazón les dice, hagan lo que ustedes piensan, lo que ustedes creen, lo que ustedes sienten, y el hombre cae en la trampa. El hombre no se da cuenta que es un engaño. Lo que el diablo no le dijo a Adán y a Eva es que después de que ellos le obedecieron a él, Dios los iba a echar del jardín, iban a sufrir, Dios los iba a castigar. Pero ese es el engaño del diablo, que no nos dice las consecuencias cuando nosotros desobedecemos a Dios. El salmo que leímos nos dice cómo la grandeza de Dios es un testimonio. Si vamos a Romanos capítulo 1, también lo hemos leído en otras ocasiones. Cuando el hombre saca a Dios de su vida, entonces el hombre simplemente es incrédulo, no acepta a Dios, echa a Dios de su vida. Y dice, por ejemplo, Romanos 1:18, dice, porque la ira de Dios, escuche bien, la ira de Dios, Él también se llena de ira, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Fíjese el 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas, de modo que no tienen excusa. Si alguien debe creer en Dios, son los científicos. Si alguien debe creer en Dios, son la gente inteligente, los catedráticos, los que estudian los astros, los que estudian el cuerpo humano, los que estudian el mar, los que estudian los animales, porque todo es una obra preciosa y maravillosa. Dios hizo un mundo perfecto, pero el hombre en su insensatez y en su ignorancia simplemente dice, no hay Dios. Pero aquí muy claro lo dice, que Dios habla a través de la Biblia y a través de la creación. Dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Cuando usted ve los cielos, las estrellas, las galaxias, los planetas, los agujeros negros, tantas cosas que hay en el universo, uno no puede decir, no existe Dios.
El principio de la ciencia es que existen dos cosas, la inteligencia y la materia, es lo que nos enseñan en la escuela. La pregunta es, ¿la inteligencia fue primero o fue primero la materia? Porque la nada crea. Entonces tuvo que haber una inteligencia. Y esa inteligencia es Dios. Y es lo que dice Génesis 1:1. En el principio, Dios, la inteligencia, creó la materia, creó los cielos y la tierra. Y estamos en lo correcto. Cuando usted ve este universo tan perfecto, uno tiene que decir, Dios tenía un plan cuando creó este universo. Sí, pero el hombre lo ha echado a perder. Pero otra vez, cuando Cristo viene a la tierra, encuentra que el hombre está otra vez, como en los días de Adán y Eva, en los días de Sodoma y Gomorra, en el problema del pecado. Lucas capítulo 4 dice este médico amado en el versículo 16, Lucas 4:16, el propósito por el cual Cristo vino a la tierra. Dice, Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Miren lo que pasó en ese día. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy, dice, se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Los hombres leían esta parte sin duda cada 8 días en la sinagoga, pero ninguno de ellos podía decir lo que Jesús dijo. Cuando Jesús leyó esta escritura, no fue coincidencia. Dios lo mandó a Jesús a la tierra con esta intención. Y cuando Jesús lee la escritura en Nazaret, donde se crió, le dice a su gente, hoy se ha cumplido esta escritura. Y la escritura era de que Isaías había dicho que Jesús vendría para hacer muchas cosas. Y una de ellas, pregonar libertad a los cautivos y a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Roma, no recuerdo exactamente, tal vez 10, 15 años tenía de estar gobernando el mundo. El pueblo de Israel siempre conquistado por otros pueblos, pero ya Roma estaba conquistando Jerusalén. Cuando dice la escritura que Jesús vino a poner libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, no está hablando de la esclavitud física, no está hablando del poder romano, está hablando de otro tipo de esclavitud, la esclavitud espiritual, la esclavitud que el hombre tiene. La esclavitud física a veces es temporal, la esclavitud espiritual a veces es para toda la vida. Y dice Jesús, hoy se cumplió esta escritura, es decir que Cristo bajó del cielo para dar libertad a los oprimidos, a los cautivos por el diablo. Porque el hombre había caído, decíamos, en el pecado y no había quien lo salvara. Cuando el hombre se hace esclavo del pecado, nadie lo puede sacar, nadie lo puede liberar. No hay ningún sistema político, no hay ningún sistema religioso, no hay ningún sistema filosófico que pueda liberar al hombre del pecado. Solamente lea el periódico, vea la televisión, vea las noticias. De 10 noticias que lee, 10 tienen que ver con asesinatos, violaciones, robos, etcétera, etcétera. Eso es lo que la humanidad vive. El diablo tiene controlado a la humanidad. ¿Cómo? Por el pecado. Y aunque el hombre sea rico, científico, mande naves a la luna, etcétera, etcétera, descubra muchas cosas, el hombre sigue siendo esclavo del pecado. Y el único que puede liberar al hombre del pecado es el Señor Jesús. Jesús es el libertador más grande que esta tierra puede
tener. Todos nosotros sabemos que nuestros pueblos antiguamente estaban dominados por otras potencias y algunos de esos pueblos se liberaron tarde o temprano. Pero Jesús, decíamos, no vino a darnos libertad física, vino a darnos libertad espiritual. El diablo es el esclavizador más grande del mundo. Este mundo ha tenido el problema de tener a gente que esclaviza a otros. Usted recuerda simplemente cuando los nazis gobernaban el mundo, era un poder enorme, y el pensamiento nazi era eliminar a todas las personas. Hitler eliminó millones de judíos. Él creía que la raza blanca era la superior y debería gobernar la tierra. Era un hombre poderosísimo. Tienen que unirse varios países para derrotarlo. Pero el diablo sigue siendo el esclavizador más grande del mundo. Mussolini, otros hombres que todavía en el Medio Oriente tienen mucho control de la gente, dominan a las personas con el miedo, con las armas, con el dinero, pero aún así son mínimos en comparación con el poder del diablo. Porque decíamos, el diablo engaña al hombre de una manera sutil que el hombre no se da cuenta, no está pensando que es el diablo quien lo quiere dominar. El hombre dice, soy libre, hago lo que quiere, hago lo que me gusta, pero lo que no entiende es que el diablo lo está dominando. Y Cristo vino a atar al diablo, vino a deshacer las obras del diablo. Por ejemplo, en el libro de Hebreos capítulo 2, también lo hemos leído en otras ocasiones, lo dice muy claro en el libro de Hebreos capítulo 2 y el versículo 14. Dice la escritura de esta manera, Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Cristo, también participó exactamente de lo mismo. ¿Por qué? Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida, escuche bien, sujetos a servidumbre. El diablo tenía el control, era un imperio. Ningún rey humano ha tenido la capacidad ni la capacidad que el diablo tiene. Y Cristo dice, vino, tomó forma humana, nació como usted, como yo, en un pesebre, y tenía esa carne humana. Y cuando muere, a través de la muerte, ahí está la contradicción, a través de la muerte de Cristo, es como Cristo vence al diablo. Porque cuando Él se levanta de los muertos, es cuando vence a Satanás, le quitó su dominio, le quitó su poder. Y Jesús entonces es nuestro libertador. Jesús es el hombre que el mundo necesita. Todos sabemos en Sudamérica, Simón Bolívar, un gran libertador. En México, Miguel Hidalgo. Creo que en Honduras, una persona apellidada Morazán, que también fue un libertador. Todos conocemos que muchos pueblos, decíamos, estaban dominados por los franceses, por los españoles, pero pelearon y se liberaron, pero nada comparable con el diablo. Y Cristo vino precisamente a destruir el poder del diablo, se lo quitó, porque nadie podía hacerlo. Todo lo que Adán perdió en el Edén, todo lo que Adán perdió en el paraíso, el Señor Jesús lo ganó otra vez. En Romanos capítulo 5, dice Pablo también, Romanos capítulo 5 y versículo 12, son versos conocidos, donde dice que el pecado entró por un hombre y la muerte también entró por un hombre. Dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero luego dice en el versículo 17, pues si por la transgresión de uno, que es Adán, de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por el primer Adán entró el pecado, por el segundo Adán entró la vida.
Primera de Corintios también, capítulo 15, Pablo lo vuelve a repetir en el versículo 21. Dice la escritura, por ejemplo, 1 Corintios 15, 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria a Dios. Por un hombre entró la muerte, por un hombre entró el pecado, Adán, por su desobediencia. Pero por otro hombre, y no es cualquier hombre, el Señor Jesús, entró la vida. Jesús entonces vino, decíamos, con esa intención, liberar al hombre, sacarlo del lugar en donde estaba. El diablo tenía dominada a las personas. Cuando Jesús viene, hay demonios en las personas, los demonios causaban enfermedades, los demonios causaban aflicción, y Jesús vino a echar al demonio fuera. Jesús echó muchas veces los demonios fuera, porque Él era el que había venido a dominar a Satanás. Y la gente se asombraba, porque decían, ¿qué hombre es este? Que hasta los demonios le obedecen. Déjame ver Lucas capítulo 10 y verso 17. Lucas 10, 17 dice, por ejemplo, el escritor de Lucas: volvieron los 70 con gozo, Lucas 10, 17, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Miren lo que dice Jesús. Y Él les dijo, es cierto, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cristo le dio incluso autoridad a sus apóstoles para echar demonios fuera. ¿Por qué? Porque Él había venido para dominar al diablo. En el libro de Marcos, capítulo 1, quiero leer un versículo más. Hay muchos versículos donde Jesús echa fuera demonios y los demonios identifican a Jesús, saben quién es Él y lo obedecen. Marcos, capítulo 1, dice, por ejemplo, ahí en el versículo 32. Marcos 1, 32 dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Jesús mostró que tenía poder sobre el diablo. No había enfermedad física o moral o espiritual que Jesús no sanara. Los demonios le tenían miedo, sabían quién era Jesús. Incluso en otras ocasiones le dicen, ¿por qué has venido a sacarlos antes de tiempo? Ellos sabían que Jesús había venido para echarlos fuera. ¿Por qué? Porque Cristo vino, decíamos, para recuperar todo lo que Adán había perdido. Todo el poder que Dios le dio a Adán, el pecado, el hombre lo perdió, y Jesús lo viene a levantar, lo viene a restituir, y no solamente a levantar, lo viene a poner en un lugar alto. Me gusta mucho lo de el libro de Salmos, capítulo 27, donde dice David en el versículo 5, Salmo 27, 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, dice, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. No solo Dios nos levanta, no solo Dios nos hace libres, sino nos pone en un lugar alto, en una roca, y esa roca es Cristo. Y esa roca es la libertad que nosotros tenemos, porque el diablo es, decíamos, su intención que nosotros seamos sus esclavos. ¿Y por qué quiere que seamos sus esclavos? Simplemente para que seamos infelices. Por eso otra vez le repito, si usted no es libre en Cristo, usted es una persona infeliz. Y estamos hablando de la felicidad que tenemos de ser declarados inocentes delante de Dios. Cristo dice en Juan capítulo 8, es un pasaje muy hermoso que le recomiendo lo lea en casa, analícelo bien. Jesús está hablando a judíos, no a gentiles. Está hablando a personas que le oían, que creían en Él,
Pero miren su forma de pensar cuando Jesús les habla de la esclavitud del pecado. Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, no a los que no habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay gente que no permanece en la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad, escuche bien, os hará libres. Pero como el hombre siempre contesta antes de pensar, desconecta su cabeza de su lengua, ellos prontamente respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Cuando la gente es necia y torpe, sus respuestas no tienen sentido. Casi todos los pueblos de la tierra habían dominado a los judíos, estaban todavía dominados por los romanos. Y cuando Jesús les habla de libertad, dice: ¿de qué estás hablando? Le dicen a Jesús: no, tú nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero Jesús no está hablando de la esclavitud física, sino de la esclavitud del pecado. Porque dice Jesús le respondió 34: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, escuche bien, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Judíos? Sí. ¿Creían en Dios? Sí. ¿Tenían pecado? Sí. ¿Eran esclavos del pecado? Sí. Pero ellos decían: nosotros no somos esclavos del pecado. Y Jesús lo dice muy claro: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y a eso vino Jesús, a liberarnos del pecado. Pero no hay cosa más falsa y más trágica cuando un ser humano simplemente dice: no tengo pecado, no soy esclavo, no tengo nada que arrepentirme, yo soy persona buena. Acuérdense, hay dos formas de pecar. Una, cuando no hacemos las cosas buenas que están aquí escritas en la palabra. Usted sabe que es bueno leer la Biblia, usted sabe que es bueno ofrendar, usted sabe que es bueno evangelizar, usted sabe que es bueno orar a Dios, usted sabe que es bueno cooperar en la iglesia. Usted no lo hace, está pecando. Usted no conoce lo bueno, dice Santiago: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Y cuando usted está haciendo las cosas que son pecado, entonces también está pecando. El pecado es infracción de la ley. No hay manera entonces de escaparnos del pecado. Si no hacemos las cosas buenas, estamos pecando. Si hacemos las cosas malas, estamos pecando. Y es lo que Jesús dijo: si ustedes me conocen de verdad, es la única manera de ser libres. Recuérdense esto, ¿verdad? Una persona le preguntó una vez a un predicador, le dice: señor predicador, ¿los cristianos pecan? Él dijo: sí. Él les dijo: entonces ¿cuál es la diferencia? Si los cristianos pecan y los del mundo pecan, entonces yo no veo ninguna diferencia. Y él dijo: sí hay diferencia. Porque los cristianos, dice, estamos huyendo del pecado. Y los de afuera corren tras el pecado. Hay una gran diferencia. Por eso Jesús dice: yo vine para darles libertad. El hombre no puede, aunque sea religioso, no puede por sí solo ser libre. El hombre necesita un libertador, necesita un salvador. Y Jesús dice: si ustedes realmente me conocen, a Jesús, seréis verdaderamente libres. Quiere decir que hay libertad falsa, hay libertadores falsos. Usted solamente escucha a los políticos: ellos son los mesías. Este gobierno pasado no funcionó, no sirve, es corrupto. Ahora nosotros sí les traemos libertad, les traemos todo: techo, comida, abrigo, dinero. Pero muchas veces no es cierto. Son puras palabras. Están peor que como estaban antes. Hay muchos mesías, muchos libertadores. Tienen complejo de Dios, se creen infalibles. Pero en realidad el hombre no puede dar la verdadera libertad. Incluso en lo religioso hay mucha gente que las personas son esclavos.
No son libres. ¿Por qué? Porque Jesús dice, si ustedes de veras me conocen, es como van a ser verdaderamente libres. Y si conocen la verdad, esto es lo que los hará libres. Y mucha gente religiosa no conoce la verdad. Este libro, que es la Biblia, mucha gente no lo conoce. Va a la iglesia, tiene años y hace cosas que no están aquí. Cero de lo que hacen no está en la palabra. Y las cosas que están aquí tampoco las hacen, porque no lo conocen. Son ignorantes de la palabra. ¿Cómo van a ser libres si no conocen la verdad? Jesús lo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo y la verdad están unidos. Este libro Cristo nos lo dio a través del Espíritu Santo, pero dice, si ustedes me llegan a conocer y conocen la verdad, serán verdaderamente libres. Y hay mucha gente que va a la iglesia y ni conoce a Cristo y ni conoce la verdad y no es libre. Porque Jesús lo dijo. Hasta el día que ustedes conozcan la verdad, serán verdaderamente libres. Hay mucha ignorancia en las iglesias. Mucha apatía. No le interesa leer la Biblia. Muchos predicadores no enseñan la Biblia. Lo mismo, cada año, cada vez, lo mismo. Como si usted va a la escuela y todo el tiempo le están enseñando el kinder, el ABC, el abecedario, las vocales. Y muchas personas en las iglesias es lo único que hacen. Y las personas no son libres. Porque hasta que conozcan a Cristo y la verdad, no van a ser verdaderamente libres. La gente en las iglesias a veces quiere buscar la verdad, pero nadie le ayuda. Y el hombre se queda ahí porque no conoce otra cosa. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 7, verso 23, el apóstol Pablo dice, 1 Corintios 7, 23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Mucha gente es esclava de los hombres porque le cree más al hombre que a Dios. Mucha gente me ha dicho, pues si el sacerdote me enseña eso, yo le creo. Si el pastor me enseña eso, yo le creo. Si mi papá me enseña eso, yo le creo. Y es lo que dice Pablo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Dios nos hizo para ser libres. ¿Qué tal si el que nos enseña tampoco sabe? Jesús lo dijo. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Yo nací en un hogar cristiano. Cuando yo nací, mi papá predicaba la palabra. Pero eso no fue suficiente para mí. Fui a una escuela bíblica, me preparé y todos los días, hace 50 y tantos años, sigo haciendo lo mismo, leyendo la palabra, porque es la única manera de conocer la verdad. Y muchas personas que enseñan no conocen la verdad, conocen libros, conocen interpretaciones, conocen ciertas doctrinas, pero no conocen la Biblia. Nosotros entendemos que el diablo es astuto y el diablo no quiere que la gente se dé cuenta de la verdad. Mire, por ejemplo, Pablo escribió otra vez a los Corintios en la segunda carta de Corintios en el capítulo 4. Voy a leer del versículo 3 en delante. Segunda de Corintios 4 del 3 en delante. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice, entre los que se pierden está encubierto, porque no les interesa el evangelio. En los cuales dice el Dios de este siglo. Siempre que usted vea la palabra Dios con minúscula, se refiere al diablo o a los dioses que los hombres hacen con las manos. Por eso dice, en los cuales el Dios de este siglo, aquí se refiere al diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Mire el poder del diablo. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Ponga atención al verso 6.
Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hasta que usted permita que la luz de Cristo, su verdad, entre en su vida, usted va a salir de las tinieblas. El diablo le dice: no lo veas, no le examines, no le escuchas, cierra el programa, apaga la Biblia, apaga eso, no escuches, te va a engañar. Esa es la obra del diablo. ¿A qué le tiene miedo? ¿A la verdad? Si usted tiene la verdad, no debe tener miedo. En cualquier campo, si usted tiene la verdad, entonces no debe tener miedo. La gente mentirosa y falsa es la que debe tener miedo. Por eso dice: el Dios de este siglo, que es el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Este evangelio para mucha gente es insignificante, no tiene valor, no lo escudriñan, porque el diablo les ha dicho: tú sigues tus ideas, lo que tu papá te enseñó, lo que tu mamá enseñó, lo que tus tradiciones tienes, tú no leas más, y no le resplandecerá jamás la luz del evangelio. Pero tenemos que continuar. Romanos capítulo 5 y el versículo 7 son versículos muy preciosos, donde habla lo que Cristo pagó por nosotros. Dice Romanos 5, 6, voy a leer del 6, Romanos 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, gente mala como usted y como yo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por una persona buena. Dice el 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, escuche bien, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto nos amaba Dios? No lo podemos describir. ¿Cuánto nos amaba Cristo? Tampoco lo podemos explicar. Solamente dice: Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún perversos, perdidos, pecadores, Él dio su vida por nosotros. ¿Quién daría la vida por usted? ¿Su esposo? ¿Su predicador? ¿Su maestro? ¿Su mamá? ¿Su papá? Pudiera ser que alguna mamá, pudiera ser que alguna persona, dice Pablo, se atreviera a morir por una persona buena, pero jamás por una persona perversa. Y Cristo hizo eso. ¿Por qué? Porque si alguien sabe las consecuencias del pecado, es el Señor Jesús. Porque Él es Dios. Y al ver la humanidad perdida y desviada, Dios dijo: Jesús, hijo mío, tienes que ir a la tierra y morir para salvar la humanidad. Y Jesús dijo: no hay problema. Si tengo que morir, lo tengo que hacer. ¿Se acuerda de Isaías 53, del 5 al 6? Dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuánta suciedad llevó Cristo en su cuerpo? ¿Cuánta inmundicia? ¿Cuánta basura? ¿Cuánto pecado de la humanidad Jesús cargó en él? Por eso cuando está en el Getsemaní dice: Padre mío, si es posible que pase de mí este momento, que no sea mi voluntad sino tu voluntad. No es que Jesús tenga miedo a morir, a eso había venido. Lo que Él jamás aceptaba en ese momento, que por qué tenía que ser tratado como un inmundo y pecador. Pero esa era su misión: liberar al hombre de un pecado. Estaba leyendo un poquito acerca de esta nación. Yo nací en México, conozco poco de la historia de este país, pero ¿qué significa para usted el 4 de julio? Para muchas personas, como no conocen la historia o no les interesa, pues es un día de picnic. Irse a comer una carne asada al parquecito y pasar un rato con la familia. Para ellos, esto es lo que significa el 4 de julio. Para otros significa tristeza, lágrimas, dolor. Recuerdan a sus familiares, descendientes, soldados que lucharon por la libertad. Otros valorizan este día como el día más grande de la libertad de esta nación. Y lo celebran con desfiles, reconocimiento, coronas, flores, etcétera, etcétera, recordando el sufrimiento de esta nación. Así como México tiene a Miguel Hidalgo, un hombre de esta nación, John Adams, dijo:
que la gente recordaría en las futuras generaciones que este país llegó a ser libre. Y él decía, por la devoción que tenemos a Dios el Todopoderoso, Él nos ayudó para ser independientes. La independencia de esta nación le costó la vida a mucha gente. Dos cosas ellos peleaban: igualdad y libertad. Los padres de la independencia, decíamos, lucharon y al fin ganaron. Inglaterra era la potencia de entonces. Esas 13 colonias que se separaron de Inglaterra vinieron hasta acá, un viaje de miles de millas. Y como Inglaterra no se quedó contenta con esa gente rebelde, se vino a buscarlos hasta acá. Inglaterra mandó su mejor ejército, poderoso, como los ejércitos franceses cuando llegaron a México. Pero el valor de pocos hombres de aquí, incluso había muchos esclavos, con menos armas, con menos poder, pero con valor y coraje, y lucharon y se declaró la independencia. El 4 de julio de 1776 se firmó un tratado en Francia para que este país fuera libre. Francia y España también ayudaron a esas colonias a ser libres, pero mucha gente murió. 7 años duró la guerra, pero esta nación recuerda que era esclava, pero después fue libre. Hay una cosa importante: la libertad tiene un precio. En México murió mucha gente en la independencia. Siempre que usted tenga en su concepto, en su cabeza, el concepto de libertad correcto y justo, entiende una cosa: la libertad tiene un precio muy alto. A Jesús le costó su vida, a los apóstoles le costó su vida, a los profetas le costó su vida, a las 13 colonias que se independizaron de Inglaterra le costó también mucha sangre. Jesús pagó con su propia vida por nuestra libertad, y debemos recordarla como los que nacieron en esta nación y fueron descendientes de esas personas, con mucho amor y mucho cariño. Porque si por eso hay libertad en esta nación y hay tantas cosas, quiere decir porque hubo personas que dieron su vida. Benjamin Franklin fue otro de los hombres que lucharon mucho para la independencia de esta nación. El precio de la libertad es grande. Pablo dice en el pasaje que leímos, ¿se recuerda? Gálatas 5, vamos otra vez un ratito por favor. Gálatas 5, dice el apóstol Pablo a los hermanos en Galacia: estad pues firmes, verso 1, en la libertad con que Cristo, fíjese bien, nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pablo llegó a Galacia para predicar el evangelio. Pablo era judío y de los buenos judíos, pero él se convirtió a Cristo en el camino de Damasco. Y ahora ya no predica la ley, ya no predica el sábado, ya no predica la circuncisión, ya no predica las cosas del Antiguo Testamento. Ahora predica el evangelio de Cristo, la gracia de Cristo. Y llegó a Galacia y les predicó el evangelio. Pero los maestros falsos llegaron después y le dijeron a los hermanos en Galacia: ¿les predicó Pablo del sábado? No. ¿Les dijo Pablo que se circuncidaran? No. Entonces ellos dijeron: Pablo es falso. Pero en realidad los falsos eran estos maestros, los judaizantes, que querían que los gentiles se hicieran judíos para ser salvos, cuando es al revés. Los gentiles tenían que hacerse cristianos, los judíos hacerse cristianos para poder ser libres y salvos. Pero estos falsos maestros estaban perturbando a Pablo y a la iglesia, y por eso Pablo les dice: estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Mucha gente en la iglesia no valora su libertad, no le da valor, porque para ellos la libertad en Cristo no significa nada. Para ellos la iglesia no es lo más importante, como para mucha gente que no nació en esta nación y no tiene nada de relación con este pueblo, no le interesa la independencia. Cada quien
de acuerdo a su condición física o espiritual. El diablo, acuérdense, es nuestro enemigo. Él nos quiere volver a esclavizar. Hace rato les dije, 7 años duró la guerra de independencia. Inglaterra no se dio por vencida. Si no fue por la ayuda de otros países, vencen a estas 13 colonias porque eran más débiles y más pobres. El diablo jamás se dará por vencido. Pero mucha gente dice, bueno, si me libertó Cristo, ¿qué importa? De todas maneras me voy a salvar. De todas maneras me voy a ir al cielo. No, jamás va a suceder esto. Si Cristo le costó su vida, quiere decir que usted tiene que pagar por lo mismo. La libertad tiene un precio. Hebreos capítulo 3 dice en la Escritura que el pueblo de Israel cometió este grave error. Dios los liberó de los egipcios para que fueran libres. Y dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 3, voy a leer en el versículo 7 en delante, Hebreos 3:7. Por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, escuche bien, hoy, hermano, usted que ha vuelto a la esclavitud, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras, escuche bien, 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Y Dios se enojó y dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Físicamente iban rumbo a Canaán. Dios los protegió, los cuidó de todos los pueblos, les daba maná todos los días, doble el viernes, les daba agua, les daba carne, les daba comida, les daba sol, luz en la noche, les daba sombra en el día. Pero había un problema grave. Nunca ellos tuvieron un corazón íntegro para Dios. Su corazón estaba separado, dividido. Físicamente iban caminando rumbo a Canaán, pero como la mujer de Lot cuando salió de Sodoma y Gomorra, desde que estaba en Sodoma y Gomorra, ella dijo, jamás voy a salir de Sodoma, no voy a salir, y si salgo de otra manera voy a regresar un día. Y Dios la castigó. Y los israelitas iban rumbo a Canaán, cada vez más cerca, pero su corazón no estaba en Canaán, estaba en Egipto. Y muchos cristianos hoy han sido liberados por Cristo, ya no del Mar Rojo, ya no de Faraón, ahora del diablo y del mundo, pero su corazón está en el mundo. Tienen un corazón dividido. Y esto es un grave pecado. Quieren regresar al lodo, quieren regresar al mundo, a la inmundicia, al pecado. Ya Cristo los liberó. Ya Cristo les dio la salvación, pero ellos quieren regresar. Y sabe, hay mucha gente que ha regresado al pecado. Romanos capítulo 6, vamos a llegar al final, dice por ejemplo, en el versículo 16, Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. No dice cualquier doctrina, dice la forma de doctrina. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Verso 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué frutos tenían de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, fíjese bien, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta iglesia y en muchas iglesias, el hombre, la mujer ha sido liberado por Cristo. A Cristo le costó su vida, pero el hombre prefirió regresarse
al mundo. ¿Qué extrañaban los israelitas en el desierto? Dice, nos acordamos de las ollas de pescado, de los ajos, de los puerros. Allá nos sentábamos a comer, éramos esclavos, pero nos acordamos de la comida. Mucha gente cuando viene a Cristo la libera del pecado, de la inmundicia, de los vicios, y cuando vienen a la iglesia siguen con su corazón en el mundo, pensando en la inmundicia de aquello que les causaba pura vergüenza, y con el tiempo se van. Como Demas, un compañero de Pablo, sufrió con Pablo, estuvo en la cárcel con Pablo, pero después dice Pablo, Demas me abandonó amando este mundo. Como el tiempo camina a prisa, quiero leer el último pasaje en Romanos 8. Romanos 8, un pasaje muy precioso que Pablo nos dice. Romanos 8:1. Ahora pues, qué bonita aseveración y la confianza con que Pablo habla. Ninguna condenación, escuche bien, ninguna condenación hay para los que están, escuche bien, en Cristo Jesús. Entienda esto, por favor. Los que están en, no fuera de Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, escuche bien, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y hay muchos cristianos que agradan a la carne, quieren volver al mundo, quieren volver a la inmundicia, aun cuando sienten vergüenza de lo que hacían cuando estaban esclavos del pecado, aun cuando Dios los engañó y Jesús los sacó con su poder, los libertó, los puso en la iglesia, pero como los israelitas siguen pensando en la inmundicia del pecado y han regresado. Es triste. Pablo lo dice, no hay condenación para los que andan viviendo conforme al Espíritu. Quiero terminar esta predicación con esto. Si usted vive conforme a la carne, aunque Cristo lo haya liberado, usted va a recibir condenación. Porque es lo que dice la Escritura. Los que se ocupan de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Usted es feliz en su vida cristiana? No se engañe solo. La gente va a la iglesia, se sienta un rato y ora y hace ciertas cosas y piensa que eso es verdaderamente el cristianismo. Se está engañando solo. Como irse a sentar a un cine, ver una película y regresar y nunca supo de qué se trató, o ir a oír un discurso y no entendió nada y usted dice ya cumplí, pero usted se engaña solo. ¿Usted está viviendo conforme a la carne o conforme al Espíritu? Porque dice muy claro Pablo, no hay ninguna condenación para los que andan conforme al Espíritu. Y andar conforme al Espíritu quiere decir que usted está agradando a Dios. No se agrade a usted, no agrade a la carne. Si usted es de los que se han ido de la iglesia y ya andan en los vicios, en el pecado, en la inmundicia, como el puerco recién lavado y vuelve al lodo, regrese porque su castigo será peor. Pídale perdón a Dios. Pero si usted está en la iglesia y su corazón está en el mundo, por favor, no tenga un corazón dividido, porque cuando Dios se enoje, lo va a dejar en el mundo, igual como los israelitas. 40 años en el desierto, 40 años. Usted puede estar en la iglesia, sentarse, tomar la cena, venir aquí, pero si su corazón no está aquí, a Dios no lo va a engañar y usted se va a quedar afuera. Pablo dice, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis a estar sujetos al yugo de servidumbre. Qué feo es ser esclavo, qué feo es ser esclavo del mundo, pero Jesús lo liberó. Si usted ha sido liberado por Cristo, no vuelva. No es fácil, pero le dije hace rato, la libertad tiene un precio. Una cosa sí sé, si usted es feliz en Cristo, quiere decir que usted es libre. Si su conciencia la acusa
Y si usted ya mató su conciencia, bueno, ya no hay nada que le diga. Pero si su conciencia le dice que usted no es un cristiano, que siempre piensa en la carne, arrepiéntase, pídale perdón a Dios, porque esto me dice que usted no es verdaderamente libre. Usted es esclavo del pecado, de sus deseos, de sus pasiones, de sus pensamientos, de sus cosas que usted tiene en su cabeza. Pero cuando usted viene a Cristo, va a ser verdaderamente libre. Que Dios lo bendiga.